Buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen en plataforma. Gusto en saludarles, al igual que darles la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, que estamos dando inicio a los temas relacionados con economía. Le damos la bienvenida al ingeniero Fernando Aragón, que nos va a acompañar en las 3 primeras sesiones. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posee una maestría en Economía Empresarial y otra en Administración de Empresa, ambas maestrías otorgadas por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es profesor universitario de tiempo completo en curso de Economía, así que los dejo a ustedes en sus manos, que tienen mucho contenido que compartir. Bueno, muchas gracias, buen día. Vamos a tener 3 módulos con ustedes sobre economía clásica. Vamos a tratar de ponernos un poquito en contexto qué es lo que vamos a entender por principios de economía clásica para poder, digamos, darle un poquito de continuidad a los siguientes módulos que vienen, que entiendo que es de política económica y luego de mercado y la pobreza, ¿no? Entonces, bien, lo que conocemos como economía clásica, pues empezó por ahí por 1776 con el famoso padre de la economía, Adam Smith, ¿sí? Vamos a ver un poquito ahí una caricatura que conseguí ahí en la red de Adam Smith, y de uno de sus grandes seguidores, que fue David Ricardo. Digamos, mucho de la economía clásica que sigue a veces se le conoce con el nombre de la famosa economía ricardiana, pero digamos pensadores que siguieron tanto a Smith como a Ricardo, pues ya le dieron un giro diferente, especialmente a los temas de la teoría del valor, y eso ya se le conoce ahora como teoría, como la economía neoclásica o como la economía de mainstream, que vamos a tratar de ver 3 puntos importantes en estas sesiones. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de la acción y cómo ciertos bienes nos sirven para satisfacer nuestras necesidades. Luego vamos a hablar sobre la cooperación social y la división del trabajo, es decir, cómo es que en sociedad nosotros nos conviene vivir. Y finalmente la última sesión la vamos a dedicar al tema de la teoría del valor, la utilidad marginal y cómo se generan los precios en el mercado, para luego, digamos, ya sentar un poquito las bases de lo que va a ser sus módulos de teoría económica. Bien, miremos acá, entonces, Adam Smith publica su libro en 1776, conocido como una investigación acerca de las causas de la riqueza de las naciones, pero el libro en términos de bestseller se conoce como La riqueza de las naciones. Básicamente le da como el nacimiento a la economía como ciencia, ¿sí? Eso no quiere decir que no hayan habido pensadores previos que hayan manejado el tema de la economía, pero digamos los historiadores del pensamiento económico dan, digamos, este hito histórico, 1776, la publicación de la primera edición de La riqueza de las naciones, como el nacimiento de la economía como ciencia, ¿sí? Y vamos a ver que realmente tanto él como Ricardo lo que estaban preocupados era de saber cómo como individuos, ¿sí?, cada uno de nosotros nos relacionamos en la sociedad, y a través de esa relación entre individuos se genera, digamos, esa forma de satisfacer necesidades que en términos generales son un montón, digamos, tienden al infinito, y para satisfacer esas necesidades necesitamos recursos, ¿sí? Entonces esos recursos, esos bienes económicos son, digamos, los que nos van a interesar en nuestras nociones de economía. Luego Ricardo, unos años después, 1776, la última edición de la en vida de Smith, de La riqueza de las naciones, se publica ahí por 1790. 1817, Ricardo publica su famoso libro de los principios de economía, política y tributación, ¿sí?
Y básicamente ellos tratan esa relación que les comentaba del individuo, ¿sí?, con la sociedad, cómo satisfacemos nuestras necesidades viviendo en sociedad y por qué nos conviene vivir en sociedad, ¿sí? Y vamos a ver que eso va a dar resultado a un proceso al cual vamos a llamar la cooperación social, y ese es el proceso a través del cual cada uno de nosotros, tratando de alcanzar nuestros objetivos, tratando de satisfacer nuestras necesidades, cooperamos con todo el mundo. Y eso es fundamental para que, digamos, un proceso de economía funcione y que, digamos, podamos tener ciertas condiciones para las cuales nosotros podamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades que se nos presenten en nuestra vida. Bueno, por ahí estaba Adam Smith, y por ahí David Ricardo. Entonces, ¿de qué se va a tratar estas charlas que vamos a dar estas tres charlas que vamos a dar? Primero, de la naturaleza de la ciencia económica, ¿sí? Es decir, que vamos a estudiar cómo nos conducimos nosotros ante un fenómeno que vamos a ver que existe siempre y que nos va a limitar siempre en nuestra acción, que es la escasez, ¿sí? La escasez es la que nos va a limitar siempre la forma en que vamos a actuar, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esas relaciones de medios y fines, ¿sí?, de cómo se asignan recursos de la mejor manera, ¿sí?, para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Y estas necesidades en los individuos tienden a ser infinitas, ¿sí?, tienden a ser un montón, y los recursos tienden a ser limitados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema económico al cual no es más que asignar recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y de esa manera vamos a tratar de ver cómo funciona la sociedad y por qué, digamos, en términos generales nos conviene vivir en sociedad, aunque no mucho nos caiga bien la gente, ¿sí? Es decir, aunque no compartamos mucho con la gente, aunque la gente nos caiga un poquito mal, nos conviene sobremanera vivir en sociedad, ¿sí? Entonces, la economía es esa ciencia que estudia los medios, es decir, las formas en cómo nosotros vamos a satisfacer las necesidades y no los fines, porque los fines, vamos a ver, son totalmente individuales, son totalmente subjetivos y cada uno pues busca satisfacer los fines que más le convienen. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues asignar recursos. Y de eso se trata, ¿sí? De millones de personas tomando decisiones todos los días para alcanzar sus fines y asignar recursos que, vamos a ver, tienen una característica que son escasos, no alcanzan para todos, ¿okay? Entonces, como seres humanos, buscamos nuestra felicidad, nuestra satisfacción en este mundo, ¿sí?, es decir, en el mundo en que vivimos, y por supuesto ese concepto de la felicidad o el alcanzar la satisfacción es un concepto totalmente individual, es subjetivo. Una característica interesante que planteó Hayek en un documento muy bonito que de repente lo pueden leer ustedes, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, en la cual Hayek dice, bueno, el tema de la asignación de recursos pues no es tan sencillo, ¿sí?, si toda la información estuviera dada, ¿sí? El tema es que cada uno de nosotros tiene una información que le es pertinente en tiempo y lugar, ¿sí?, y en base a esa información es que tomamos decisiones. Y por lo tanto el conocimiento es algo que está disperso en millones de cerebros y cada cerebro es un mundo en sí mismo y es el que, digamos, al final termina tomando las decisiones acerca de los fines que vamos a querer alcanzar. ¿Okay? Bien, entonces Ludwig von Mises, cuyo libro se llama Acción Humana, dice que el edificio de la economía, ¿sí?, se puede construir a partir de un principio que es muy sencillo, es el principio de la acción, ¿sí?
es un principio que dice que todo ser humano actúa con un propósito. Ahora, ¿cuándo es que, digamos, se cataloga a una persona que toma decisiones con un propósito? ¿Sí? Eso necesita desarrollo de la razón. ¿Sí? Es decir, un bebé no puede tomar decisiones por sí mismas, ¿sí? Y hay otro tipo de seres humanos que les es imposible tomar decisiones por sí mismas. Entonces, la primera condición para, digamos, actuar en forma propositiva, es decir, hacia un propósito, es tener uso de razón. Y eso, obviamente, lo vamos desarrollando en la medida en que vamos creciendo. Entonces, este principio de la acción lo podemos traducir en algo muy sencillo: pasar de un estado en el que nos reconocemos insatisfechos a un estado en que nos vamos a reconocer más satisfechos. ¿Sí? Ese es el principio de la acción. Es decir, como seres humanos pensantes y razonables, que razonamos, nos podemos dar cuenta que estamos insatisfechos, ¿sí? Y queremos pasar de un punto donde estamos menos satisfechos a donde nos vamos a sentir más satisfechos, ¿sí? La condición para esto es el uso de la razón, ¿sí? Es decir, que tengamos conciencia de descubrirnos, de sentirnos insatisfechos para pasar a un estado de mayor satisfacción. Y la acción puede ser tan sencilla como quitarse la sed, ¿sí? Y ustedes dirían, bueno, quitarse la sed pues es muy fácil, con agua. Pues si uno se pone a reflexionar, va a encontrar que hay gente que no se quita la sed solo con agua, ¿sí? Y no todo el agua es igual, sino a diferentes temperaturas. Pero hay gente que puede incluso pedir una cerveza para quitarse la sed, o un agua gaseosa, o en el oriente con café caliente, que se quitamos la sed y al mismo tiempo el calor, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos una idea que nos va a decir cómo es que nos vamos a ver previo a iniciar la acción. Entonces, las condiciones son estas. Primero, reconocernos insatisfechos, utilizar la razón, ¿sí? Y entender que tenemos que tener una idea. Esa idea, ¿sí?, la vamos a llamar idea tecnológica, ¿sí? Es decir, vamos a entender que si yo me quiero quitar la sed, yo voy a beber agua fría, digamos, ¿sí? Entonces mi idea tecnológica es beber agua fría, ¿sí? Pero de repente puede ser que lo hagamos bebiendo té frío, o café muy caliente, o otro tipo de bebidas que nos puedan aliviar o calmarlas, ¿sí? Y para, digamos, ejecutar esa idea tecnológica, utilizamos recursos, ¿sí? Entonces una acción puede ser tan corta como quitarse la sed, o tan larga como hacer una carrera universitaria, ¿sí? Es decir, podemos graduar de licenciados, de médicos, ingenieros, y por supuesto esa acción va a llevar tiempo y va a llevar utilización de recursos para llevarse a cabo. Entonces puede ser tan corta como también quitarse el hambre, ¿sí?, o tan larga como sacar una carrera universitaria. Entonces, ¿cuál es la característica de esos recursos que vamos a asignar para satisfacer la necesidad? Primero, que son escasos, ¿sí? Y cuando hablamos de escasez es que no alcanzan para todos, ¿sí? Y que además, como son escasos, tienen usos que son alternativos, se pueden usar para otra cosa, ¿sí? Y que toda acción, y esto es bien importante, lleva tiempo, ¿sí? Por muy corto que sea el tiempo, vamos a tener que consumir tiempo para ejecutar la acción. Tan sencillo como ir a conseguir un vaso de agua, o tan largo como un diplomado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a llevar tiempo. El resultado puede ser satisfactorio o insatisfactorio, ¿sí? Porque la idea, ¿sí?, porque la idea tecnológica puede ser buena, y al final de la ejecución de la acción yo voy a sentirme mejor, ¿sí? Al final me quité la sed, ¿sí?
Al final tuve un diplomado en el cual yo aprendí mucho, pero también yo puedo incurrir en una pérdida, ¿sí? Ok, bueno, de repente mi idea tecnológica era quitarme la sed con agua salada, ¿sí? Entonces, me bebo el agua salada y encuentro que no me quité la sed, ¿sí? Entonces, ahí obtuve una pérdida. ¿Por qué decimos que obtuvimos una pérdida? Porque utilizamos recursos que al final no nos llevaron a una satisfacción, ¿sí? Vamos por ahí. Bien, entonces, actuamos, ¿sí? La acción humana es actuar, ¿sí? Actos deliberados, ¿sabes? Lo que alguien conoce como conocimiento de la causa, ¿sí? O sea, yo me quiero quitar la sed, yo quiero sacar un diplomado, etc. Yo quiero llegar del punto A al punto B. ¿Cómo lo puedo hacer? Examino rutas alternas, examino recursos alternos. Lo puedo hacer yendo a pie, yendo en bicicleta, tomando un taxi, conduciendo mi propio vehículo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada acción es un acto deliberado que busca alcanzar un estado de mayor satisfacción, ¿sí? Y por supuesto hay un estado de cosas que uno puede modificar y hay otro estado de cosas que no puede modificar, ¿sí? Es decir, digamos, yo quisiera volar, ¿sí? O quisiéramos que no lloviera, ¿sí? Entonces, o que el día a veces no nos alcanza la jornada diaria, entonces que el día durara más de 24 horas para trabajar más. Entonces hay condiciones de la acción que les vamos a llamar condiciones generales que no podemos modificar, pero hay un estado de cosas que como seres que razonamos podemos modificar y sobre las cuales podemos actuar, ¿sí? Al final, actuar es, por supuesto, preferir, es escoger, ¿sí? Al final, ya digo, ok, yo voy a, entre las diversas formas de quitarme la sed, yo voy a escoger una, que es beber agua fría, ¿sí? Y, por supuesto, sacrificar. ¿Qué es lo que estoy sacrificando cuando escojo beber el agua fría? Bueno, estoy sacrificando el agua tibia, estoy sacrificando otras cosas que podría hacer que no sea incluso quitarme la sed, ¿sí? Pero hay una cosa importante en los temas de la acción, ¿sí? Y es que no lo hacemos como individuos aislados, ¿sí? Sino que interactuamos. ¿Qué quiere decir que interactuamos? Que vivimos con otros seres humanos a los cuales nuestras acciones afectan, ¿sí? Entonces, como seres que actuamos, también interactuamos. Y esa interacción resulta en un, digamos, fenómeno que vamos a llamar cooperar. Al final y al cabo, querer alcanzar mis objetivos, querer quitarme la sed, hace que yo coopere con otras personas, con terceras personas, ¿sí? Aunque no me interesa quién fabrique el agua, no me interesa quién lleva el agua al chorro, ¿sí? No me interesa quién está vendiendo el agua embotellada, o si tengo que, quién es el dueño del negocio. Simplemente yo quiero alcanzar el objetivo de quitarme la sed, comprando una botella de agua y al mismo tiempo estoy cooperando con los demás, ¿sí? ¿Con quiénes? Primero con el vendedor del agua, segundo con el fabricante, ¿sí? Entonces, este hecho de alcanzar los objetivos propios, de querer satisfacer nuestras necesidades en esa forma, digamos, altisonante, que se llama como egoísta, ¿no? Es decir, ok, bueno, yo me quiero quitar la sed, pero, digamos, al mismo tiempo estoy cooperando y eso tiene unas consecuencias que son no intencionadas, ¿sí? Es decir, no es mi intención cooperar con el dueño de la tienda, no es mi intención cooperar con el dueño de la gente que fabrica el agua para beber, pero al final, si yo quiero quitarme la sed, voy a cooperar con esta gente indirectamente. ¿Más o menos por ahí? Entonces, cada uno de nosotros trata de alcanzar sus fines, sus objetivos, y viviendo en sociedad cooperamos. Es mejor vivir en sociedad, una vez más, lo repito, aunque nos caiga mal la gente,
aunque nos irrite la gente, siempre es mejor vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque si yo viviera solo, ¿sí?, aislado por ahí, entonces tendría que ir a buscar el agua al río, o esperar a que llueva, o construir un pozo, etcétera, etcétera, para poder quitarme la sed. Entonces siempre vamos a beneficiar a terceros con cada acción que tomamos, ¿sí? Aunque, un poquito más, la gente no nos guste. ¿Sí? Hay algunos que somos algo ermitaños, ¿sí? La gente no nos gusta realmente y a veces nos disgustan, ¿sí? Pero nos conviene mucho vivir en sociedad, nos conviene asociarnos con los demás para alcanzar la mayor cantidad de objetivos que podamos, ¿sí? De tal manera que, vamos a verlo en la segunda sesión, eso nos lleva a especializarnos, nos lleva a hacer cosas que nosotros preferimos o creemos hacemos mejor, ¿sí? Bien, entonces la ciencia económica, todo este rollo de la economía se trata de escasez, ¿sí? De aquello que no está disponible para todo el mundo, ¿sí? Y hay una manera que ciertos bienes hay que administrarlos, hay que economizarlos, ¿no? Entonces, esos bienes los vamos a llamar bienes económicos, ¿sí? Hay unos bienes que no es necesario economizarlo, que están, digamos, a disposición de todo el mundo, son muy pocos, pero, digamos, eso que llaman sobreabundancia, abundancia, aquello que no hay una restricción en el consumo, en el uso de la cosa, entonces eso lo vamos a llamar bienes abundantes. Son muy pocos, incluso ya el aire que respiramos empieza a ser escaso y de repente vamos a tener que pagar un impuesto por respirarlo o pagar a alguien, pero en tanto en cuanto siga existiendo como está, pues vamos a poder disfrutar de él, ¿sí? Entonces, esos bienes sobreabundantes, esos que no hay restricción para su uso, lo vamos a llamar bienes libres, ¿sí? A esos no le interesan a la economía, ¿sí? Le interesan aquellos bienes que es necesario administrar, que es necesario economizar para el uso de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay para todos. ¿Qué más podemos hablar de la economía? Bueno, que una vez que decidimos un curso de acción, estamos dejando de hacer otras cosas. El hecho de estar ahora mismo acá, ¿sí?, escuchando o recibiendo esta plática, tiene un costo de oportunidad para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ese costo de oportunidad es obviamente subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno evalúa cuál es el costo de estar hoy en esta sesión platicando sobre estos temas de economía, ¿sí? Por ahí mencionaba, bueno, es que he tenido mucho trabajo, he tenido proyectos que hacer, pues obviamente el costo de oportunidad para cada uno, espero, valga la pena, ¿sí? ¿Okay? Porque cada uno sacrifica cosas una vez que ha tomado un curso de acción, ¿sí? Entonces estamos dejando de hacer una cosa cuando decidimos actuar para satisfacer una necesidad. Vamos a ver que las decisiones que tomamos, las vamos a llamar que tomamos decisiones siempre al margen. Eso lo vamos a dejar para la sesión 3, pero es bueno mencionarlo hoy, ¿sí? Entonces, usando los medios, tiempo escaso, ¿sí? El tiempo es escaso. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Sí? Hoy, digamos, la población urbana en Guatemala, digamos, su vida más o menos 72 años, 74 años, por ahí. Entonces, obviamente tenemos un tiempo que es limitado. Entonces hay que pensar siempre que cualquier acción que vamos a hacer, que tomamos, cualquier curso de acción, cualquier asignación de recursos, nos va a llevar tiempo, ¿sí? ¿Sí? Y por supuesto, una vez que decidimos hacer las cosas, incurrimos en costo de oportunidad. Y eso
vamos a ver que tiene una importancia bien fundamental cuando decidimos o se decide asignar recursos para la producción de bienes. ¿Sí? Toda producción de bienes, el costo más importante de la producción de bienes es el costo de oportunidad de los recursos que se están utilizando para su producción. ¿Okay? Bien, como individuos, cada uno de nosotros tiene nuestro costo de oportunidad. Cada uno de nosotros el costo de oportunidad es diferente y por supuesto lo tienen que evaluar. Entonces, podemos resumir, digamos, el tema de la acción es que primero está basada la economía en las decisiones individuales, ¿sí? Como individuos, cada uno de nosotros se plantea unos fines, cada uno de nosotros tiene unas necesidades que le son más prioritarias satisfacer, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué es lo que hacemos como individuos? Vamos a actuar, vamos a preferir, vamos a escoger, pero al mismo tiempo vamos a sacrificar, ¿sí? Es decir, vamos a dejar de hacer otras cosas. Pero también, ¿qué hacemos? Cooperamos con otra gente, ¿sí? Es importante, la vida en sociedad termina siendo eso. Hay gente que se dedica a ser deportista, hay gente que se dedica a con ciertas capacidades para trabajar en manualidades, hay gente que le gusta planear, hay gente que le gusta el trabajo de escritorio, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros va a tomar, digamos, una especialidad, una cosa en la cual uno cree que es bueno para hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera interactúa con los demás, ¿sí? Interactúa con los demás. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, alcanzar la mayor cantidad de fines que tenemos en esta vida humana que es totalmente finita, ¿sí? No hay mucho tiempo, si uno lo mira así en términos espaciales, ¿no? De tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos nuestros fines, reconocemos nuestras necesidades y asignamos los recursos, los medios, ¿sí? Los medios que nos van a servir para alcanzar esos fines. Y al mismo tiempo, como decía, la cooperación con otros es totalmente indirecta, pero también beneficiosa. Es decir, nosotros nos beneficiamos de las acciones de terceros y terceros se benefician de nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, queremos pasar de ese estado A a ese estado B, donde nos reconocemos insatisfechos en A, ¿sí? Y queremos pasar al estado B, donde nos vamos a ver más satisfechos, ¿sí? Pero para eso necesitamos el uso de la razón, necesitamos una idea, ¿sí? Y vamos a ver que el desarrollo de las ideas, tan sencillo como apuntaba anteriormente, beber agua, o tan complicado como meterse a un proyecto de producción de microprocesadores, por ejemplo, siempre va a necesitar medios, recursos, insumos, ¿sí? Que obviamente, como son escasos, tienen usos alternativos, ¿sí? Entonces, los vamos a reconocer, obviamente, más satisfechos. Ahora, ¿qué características tiene este tema de la acción? Bueno, que del estadio B al estadio C hay un periodo en el cual nos dura la satisfacción, ¿sí? Es decir, puede ser tan corta que de repente la sed nos vuelva de inmediato, ¿sí? O puede ser tan larga como construir nuestra casa de habitación. Hay casas de habitación que trascienden la vida de los dueños, ¿no? La satisfacción puede ser mucho más amplia. Bien, antes de la acción, lo único que nos interesa es saber qué recursos hay disponibles en ese momento, ¿sí? Es decir, cuáles son los recursos que yo tengo disponibles en el momento en que yo me reconozco insatisfecho y con la idea que tengo, yo me voy a ver en el futuro en B, más satisfecho, y obviamente la satisfacción me va a durar un tiempo. Entonces, decía que en ese tiempo
de un tiempo de trabajo y otro tiempo de maduración, ¿sí? En lo que crece la planta, en lo que se hace la cosecha, pues habrá que esperar, ¿sí? Si queremos cocinar un pastel, ¿sí? El tiempo en el cual la masa se va a cocinar dentro del horno, pues habrá que esperar un tiempo y esperar a que madure y pues no hay mucho que hacer en ese periodo, ¿sí? Entonces, el periodo de producción siempre va a tener esas dos componentes, ¿sí? El periodo de trabajo y el periodo de maduración. Ahora, ¿qué proporción tienen? Va a depender obviamente de la acción que estemos ejecutando. Y por supuesto, ¿cuánto nos va a durar la acción? De B a C. Ese va a ser nuestro periodo de serviciabilidad, ¿sí? Es decir, ¿cuánto tiempo me dura mi sed? ¿Cuánto tiempo vuelvo yo a tener hambre? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí, digamos, los conocimientos que estoy adquiriendo dentro? Serviciabilidad, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el tiempo que me da servicio, el bien o los recursos que utilicé para efectuar la acción, ¿sí? Ahora, una cuestión muy importante que vamos a ver es que toda acción tiene que estar provisionada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos recursos, unas condiciones previas que son necesarias para que se ejecute la acción, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el estar hoy acá en esta charla, ¿sí? Necesita de unas condiciones que son previas, que debieron haber sido provisionadas previamente para hacer posible esta sesión. De lo contrario, sería imposible, ¿sí? Por ejemplo, disponer de la sala, disponer de las sillas, disponer de las cámaras, ¿sí? Disponer del tiempo de la gente que coordinó todo este tema, ¿sí? Va a ser posible que podamos atender esta sesión. De lo contrario, si no está provisionado ese tiempo para realizar la acción, tendríamos que hacerlo, ¿sí? Fíjense que parecería así como muy... a ver, yo les digo a mis alumnos allá en la universidad, bueno, esto suena así como muy etéreo, ¿no? Como que no tuviera mucho sentido. Pero imagínense ustedes qué implicaciones tiene, digamos, la provisión de tiempo para que una gente estudie, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, digamos, tarda una persona en sacar una carrera universitaria aquí en Guatemala? Más o menos, si uno lo ve así fácil, son alrededor de unos 18 a 21 años, ¿sí? De escolaridad. Aquí en Guatemala, ¿sí? Y por ahí lo van a ver en estadísticas macroeconómicas, más o menos el promedio de escolaridad en este país es del orden de los 5.7 años, 5 años, ¿sí? Es decir, para que la gente estudie secundaria, y en la universidad necesita provisionar. Necesita que alguien le provisione ese tiempo para revisar, que le genere unas condiciones que le permitan acudir a la escuela, ¿sí? Platicábamos previo al inicio de esta sesión que cuando uno sale de la universidad se encuentra con que visita el interior, encuentra unas comunidades donde no hay nada provisionado. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay nada provisionado? Los chicos tienen que salir a trabajar, las mujeres tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan provisionarse previamente. Si una persona que estudia 21 años sin trabajar, es porque alguien le provisionó el tiempo, ¿sí? Alguien le dio las condiciones previas para poder empezar desde parvulitos hasta que saca una maestría alrededor de unos 21 años de escolaridad. Entonces estamos hablando de cuestiones que necesitamos. Toda acción, cuando estamos en A para B, incluso el tiempo en que dura la satisfacción, tiene que ser obviamente provisionado. Vamos a ver que hay unas condiciones que son necesarias dentro de la economía que permiten que se provisione el tiempo para que la gente pueda, digamos, generarse las oportunidades de obtener, de ejecutar sus acciones, ¿sí?
Ahora, una cosa interesante es la utilización de los recursos. ¿Qué recursos? Bueno, vamos a ver en un momento cómo se establece una estructura de producción que nos va a hacer ver que no todos los bienes están disponibles inmediatamente para el consumo, ¿sí? Que no todas las cosas que nosotros queremos pueden estar inmediatamente listas, y aquellas que están inmediatamente listas han sufrido, digamos, de un proceso que se ha establecido en etapas de producción previas que permiten, digamos, precisamente esa provisión del tiempo para generar bienes que satisfagan necesidades humanas. Una cosa bien importante de la acción es que la idea en la cual yo me voy a reconocer, o la cual los individuos se reconocen más satisfechos en el punto B, es totalmente especulativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La economía trata de decisiones que se encuentran en un medio al cual vamos a llamar incertidumbre. Cualquier decisión que tomemos está rodeada de esa incertidumbre que al final de la acción va a decir, bueno, estoy más satisfecho, entonces mi idea fue buena. Realmente no me quité la sed, que el agua salada más bien me dio náusea, entonces obviamente no estoy bien, desperdicié los recursos y por lo tanto mi idea no funcionó, ¿sí? Es decir, toda acción, ¿sí?, por muy pequeña que sea, también es especulativa. Ustedes están apostando, ¿sí?, o la gente que está apostando a llevar este diplomado en educación de política, de cultura política, está apostando está especulando a que van a tener unas condiciones mejores cuando esto termine, por lo menos de conocimiento, ¿sí? Y ojalá, como les digo, que el costo de oportunidad valga la pena, ¿sí?, para ustedes, porque obviamente han provisionado el tiempo. Han provisionado el tiempo para estar presentes y quienes nos puedan seguir en línea, ¿no? Bien, vamos a repetir este esquema, solo que ahora lo vamos a imaginar, lo vamos a dibujar de otra forma. Y vamos a ver que durante ese periodo de producción, ¿sí?, los factores o los medios que yo voy a utilizar los voy a ir convirtiendo a el satisfactor que yo quiero llegar al punto B. Me voy a explicar. Por ejemplo, si yo me quiero quitar el hambre, ¿sí?, y mi idea tecnológica es comerme un sándwich de jamón, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que necesito para hacer un sándwich de jamón? Bueno, jamón. Pan y jamón. Pan y jamón, ¿sí? ¿Y solo pan y jamón? Bueno, por ahí me decís, no, hay que ponerle ahí su tomate, una lechuga, entonces, ¿qué? Conseguir un poco de mayonesa, mantequilla, ese que le está dando hambre, ¿sí? A mí también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que en el punto A tenemos todos los ingredientes, ¿sí? Tenemos el pan, tenemos el jamón, tenemos la mantequilla o, qué sé yo, la mayonesa, las rodajas de tomate, ¿sí? Previamente hubo alguien que cortó el tomate, ¿sí?, o cebollas, ¿no? Todo lo tenemos acá, en el punto A. Entonces, en la medida en que yo voy generando, ¿sí?, miren esos puntitos azules que están apareciendo, esas rayitas azules que están apareciendo por ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien? Digamos, esas rayitas son, digamos, las etapas de producción que van convirtiendo esos ingredientes sueltos en un sándwich, ¿sí? Y en la medida en que va pasando el tiempo, ¿sí?, nos vamos acercando a ver, ¿sí?, cada una de esas rayitas nos va diciendo esto se va convirtiendo en un sándwich, ¿sí? Y en la medida en que se va convirtiendo en un sándwich, ¿sí?, los recursos que yo voy utilizando se van volviendo menos convertibles, menos alternativos, ¿sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo los tengo sueltos, yo puedo utilizar, digamos, el pan en hacer miga de pan, ¿sí?, o en rellenar un pavo, ¿sí?
o puedo utilizar el jamón en hacerlo cuadritos y, por ejemplo, hacer unos huevos con jamón, ¿sí? Pero en la medida en que yo utilizo las dos tapas de pan, le voy echando mayonesa, le voy poniendo sus rodajas de tomate y le voy poniendo sus rodajas de jamón, entonces eso que en el punto A eran un montón de ingredientes sueltos, en el punto B se convierte en un sándwich. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Perdone, es que no me quedó muy claro el Sí. ejemplo del sándwich que usted mencionaba. Ok. Porque la escuela clásica la libertad de producción y la libertad de mercado. Ajá, sí. Entonces, usted dijo, ¿qué tengo que tener? ¿Qué recursos? Ajá. Primero, tenemos que identificar una necesidad para mí. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Cuál es la necesidad? El hambre. ¿Sí? Entonces, basado Y hambre. en la... Sí, correcto. Sí. ¿Verdad? Entonces, como la escuela clásica defiende en su doctrina CAPES para la libertad de producción, entonces yo como persona, ¿verdad? Tengo que identificar las necesidades de la población. Ok. Vale. Ok. Ya lo entendí. No, por supuesto, aquí estoy hablando de mi necesidad de satisfacer individual, sí, por supuesto, sí, ok. Entonces estamos tratando de poner, digamos, la base en el sentido de cómo funcionan las decisiones individuales. Por supuesto, cuando, digamos, tengan el módulo de política y economía o política económica, van a ver que, digamos, toda la teoría microeconómica se traslada, digamos, a una teoría macroeconómica, que es, por supuesto, digamos, cómo se planea o quién o cuándo planea la producción en términos generales y para quién se planea. Entonces, discúlpeme Sí. el diálogo, Sí. pero No, estamos para aprender. Por supuesto. Entonces, para mí, eso sería una doctrina de interés propio, o como decían los clásicos Sí. de antaño, un egoísmo psicológico. Como quiera, ¿sí? Es decir, es, digamos, el actuar individual el que va a determinar y el que va a generar, digamos, todo ese complejo de relaciones entre individuos que hoy lo vamos a llamar cooperación social, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que en términos generales mueve la economía, por supuesto, ¿sí? ¿Más o menos? Bien, entonces, y una vez que yo me empiezo a comer el sándwich y me lo termino, entonces, obviamente, la satisfacción va disminuyendo y el valor que estaba asignado, digamos, en términos de lo que yo estimo el sándwich, pues va a terminar en el punto C cuando vuelva a tener o a sentir apetito, ¿sí? Y si el sándwich me cayó bien, si estuvo bien, entonces yo tengo una idea tecnológica de cómo quitarme el hambre, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que en términos generales el ser humano utiliza recursos, medios para satisfacer sus necesidades. Vamos a reconocer acá tres tipos de recursos, ¿sí? Más o menos por el origen que tienen. Y vamos a decir que tenemos factores originarios que son la naturaleza o la tierra, ¿sí? Y el trabajo humano, ¿sí? Es decir, esos dos tipos de recursos, ¿sí? Están, digamos, los llamamos originarios porque están, ¿sí? Es decir, cuando uno le pregunta a los chicos, bueno, ¿podemos satisfacer necesidades con tierra y trabajo? ¿Sí? La respuesta, unos dicen no, otros dicen, bueno, alguien se queda pensando y dice, sí, sí se puede. Sí podemos hacerlo con tierra y trabajo. El problema es que solo con tierra y trabajo la satisfacción es muy rudimentaria, ¿sí? Es decir, si ustedes han visto esos programas, por ejemplo, de los personajes estos que los tiran solos en la selva, ¿no? Bueno, ahí se encuentran ellos, su capacidad humana, ¿sí?
con los recursos que están en la naturaleza, ¿sí? Entonces, en esas condiciones yo no me puedo hacer un sándwich, ¿sí? Obviamente con mis manos y con los recursos que están en la tierra, pues yo puedo satisfacer necesidades muy primitivamente, ¿sí? Es decir, puedo menear el árbol y esperar a que caiga la fruta, o que caigan los huevos del pájaro, o que caiga una ardilla y aplastarla y ver cómo me la como, ¿sí? ¿Okay? Es decir, con los factores originarios, por supuesto, se puede satisfacer necesidades humanas, pero el problema es que es una forma muy primitiva de satisfacerlas, ¿sí? Entonces necesitamos de otro factor, que es un factor de orden superior, al cual vamos a llamar capital, ¿sí? Y aquí no nos interesa mucho, digamos, entender el concepto, ¿sí? Sino más o menos saber que hay otros bienes que me sirven para fabricar otros bienes, ¿sí? Que son etapas intermedias entre, digamos, A y B, ¿sí? Entonces, esas etapas intermedias vamos a llamar que son un bien de orden superior, al cual vamos a llamar capital, y que se forma de esa combinación de factores originarios más tiempo, ¿sí? Y pueden ser también, una vez que ya se produjeron otros bienes de capital, puede ser la combinación de tiempo, trabajo y capital para generar más capital, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo hacemos para que el bosque sea útil? Necesitamos otros bienes para generar, digamos, lo que conocemos como el concepto de madera, ¿sí? ¿Qué hacemos con la madera? Muchas cosas. Podemos hacer desde que nos genere energía, ¿sí? A través de una forma muy rudimentaria de partirla, que es la leña, o que nos genere abrigo para generar casas, o que nos genere apoyo para generar muebles, o privacidad para hacer puertas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente para mover ese bosque y para que, digamos, el carpintero pueda tener acceso a la madera, necesitamos otros bienes. Los bienes, aquí lo resumimos en un aserradero, ¿sí? Un aserradero que obviamente necesita que se corten los árboles, que se lleven a ese lugar donde se transforman en tablas y que pueda ser, digamos, ya estar dispuesto para que alguien con su fuerza de trabajo lo pueda transformar en algún bien de otro tipo, ¿sí? Entonces, para asignar recursos, ¿sí? Cuando nosotros miramos qué recursos son los que tenemos, ¿sí? Si tenemos nuestro sándwich, obviamente para tener jamón, para tener pan, para tener tomate, para tener cebollas o mayonesa, tenemos que tener un lugar donde provisionarlo, donde guardarlo, donde tenerlo, tenemos que tener algo donde apoyarlo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Necesitamos de unos recursos que nos puedan provisionar el hecho de que nosotros podamos hacer un sándwich. ¿Okay? Bien, veamos entonces acá, ¿sí? El pan, un bien de consumo, ¿sí? Okay. Ahora, ¿cómo tenemos el pan? Vamos a la panadería, sencillo, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando vamos a la panadería? Bueno, decimos, bueno, me gusta este, y saco mi dinero y me intercambia la panadería. No llegamos a la panadería y le decimos a la señora, mire, o al encargado, aquí están 10 quetzales para que me haga mi pan de mañana, ¿sí? No, simplemente quien lo tiene en el mostrador tiene un pan preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pan se fabrica porque antes del pan, ¿sí? Vamos a ver, había harina, ¿sí? Y antes de la harina, ¿qué había?
un molino, ¿sí? Que de ahí salió la harina, ¿sí? Estoy haciendo unas etapas muy resumidas. ¿Y el molino de qué se alimenta? Ahora sí, de semillas de trigo, ¿sí? Entonces, y el trigo, pues hubo una semilla que se sembró y luego creció y se cultivó y se llevó el trigo a ese molino. ¿Y de dónde salió todo? Bueno, ahora vamos a explicar esto. Primero, de dos factores originarios, tierra y trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. Vamos a ver que el tiempo es fundamental en la formación del capital, ¿sí? Y cuando tenemos capital, lo que tenemos es tiempo a nuestro favor, ¿sí? Los productos tecnológicos, como nuestros teléfonos celulares, o esta pantalla, o esta computadora, o la cámara que está filmando, ¿sí? Son productos tecnológicos que han generado ahorro de tiempo para todo el mundo, ¿sí? Y que la adquisición de ellos, ¿sí?, hace que nosotros tengamos tiempo para hacer otras cosas. Eso es bien importante porque a veces no se comprende por qué es necesario generar, digamos, cierta inversión en ciertos recursos previos a tener, digamos, bienes de consumo más abundantes, ¿sí? Entonces, el pan que estoy comprando hoy, lo que está haciendo es liquidar un proceso que empezó ayer, ¿sí? Y el pan que se va a fabricar mañana, se está generando por un proceso que inició hoy, ¿okay? Entonces, el tiempo nos va a decir, va a ser importante como una variable dentro de una estructura de producción que tiene etapas intermedias que nos hacen, por lo menos a nosotros, la vida más fácil, ¿sí? Poder adquirir pan, ¿sí? Me imagino que por ahí van a llevar un curso de geopolítica o de geoeconomía y van a encontrar que hay países muy cercanos a los nuestros o muy parecidos a los nuestros donde no tienen harina para producir pan, simplemente, ¿sí? No hay un proceso que haya empezado antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los bienes que están listos para el consumo son bienes de primer orden, ¿sí? Son bienes de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que están listos ya para el consumo, para satisfacer necesidades que hoy por hoy yo las quiero, ¿sí? Es decir, el pan, el agua embotellada, ¿sí? El teléfono celular, ¿sí? Con la excepción del iPhone, del último modelo de iPhone, uno va a cualquier tienda y encuentra un teléfono celular. Si no, pues, si quiere el último modelo, de repente sí lo tienen que encargar para que se lo traigan, pero eso ya está fabricado, ya está hecho, ¿sí? ¿Okay? Entonces, los bienes de primer orden son los bienes que están dispuestos para el consumo, pero los bienes de primer orden no pueden ser posibles si no hay bienes de orden superior que los han generado anteriormente. Y vamos a ver que esto es importante en el mercado porque el precio o el sacrificio que está dispuesto a hacer la gente por obtener pan determina que se fabrique harina, que se invierte en molinos, que la gente coseche trigo, ¿sí? Que se dedique en campos a sembrar trigo, ¿sí? Es importante, pero es decir, no puede haber pan si no se sembró las semillas, si no se recolectó el trigo, si no se metió al molino, si no se generó el molino y por supuesto si no había una panadería u hornos para generar el pan, ¿sí? ¿Okay? Ahora, como dije anteriormente, los recursos tienen usos alternativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el molino compite con la cerealera por el trigo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quién dice que el trigo que se cultiva deba ir a una fábrica de cereal o a un molino para hacerlo harina? Vamos a ver que los que deciden eso son los que evalúan el bien final que se fabrica con ellos, ¿sí? Si la gente sigue evaluando el pan bastante, entonces se va a seguir yendo el trigo a hacerlo harina, ¿sí?
Pero si la gente dice, bueno, no, lo mejor es comer cereales integrales, entonces de repente, ¿sí?, se vuelve hojuelas y se vuelve un cereal integral. Entonces los recursos tienen usos alternativos, hay competencia en cada una de las etapas de producción por adquirir los recursos. Y por supuesto, en temas de economía clásica, la competencia es fundamental, ¿sí?, y sobre todo la competencia libre, ¿sí? Es decir, ¿para dónde se va a ir el recurso? ¿Para el molino o para la cerealera? Bueno, la doctrina de la economía libre dice para donde los consumidores decidan, ¿sí? ¿Okay? Para donde los consumidores digan, esto se está valuando más, y para ahí se va a ir el trigo, ¿sí? ¿Sí? De repente descubrimos, no, que el trigo tiene gluten y nos genera muchas alergias, ¿sí? Entonces de repente ya no se hace ni pan ni cereal, ¿sí? Pero alguien dice, bueno, entonces el trigo puede servir para hacer combustible, ¿sí? O lo podemos destilar para hacer, qué sé yo, cerveza, ¿no? Ese es fermentado, pero lo podemos destilar para hacer alcohol, ¿sí? Y ese alcohol puede servir para beber o para hacer combustible, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa sería la libertad de producción. Eso sí, sería libertad de producción, libertad de elección, y dejar que, digamos, que las valoraciones de los consumidores decidan hacia dónde se asignan los recursos. Y eso es, digamos, el gran tema, digamos, de los debates de los sistemas económicos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, tiene que haber libertad tanto en quién decide, ¿sí? Vamos a ver que hay una persona, hay un personaje especial que decide, y en base a qué decide, para dónde se van a ir los recursos, ¿sí? Si el pan se está vendiendo, ¿sí?, eso quiere decir que se está demandando harina, eso quiere decir que los molinos están trabajando, eso quiere decir que el trigo se está yendo a los molinos, eso quiere decir que las cosechas de trigo que se sembraron en los campos se están yendo hacia los molinos, entonces se va a seguir haciendo pan, ¿sí? Ahora, ¿quién decide eso? La valoración del consumidor, ¿sí? Eso es, digamos, esa es la doctrina de la libre competencia, ¿sí? Por supuesto, pueden haber gente que se equivoque en las valoraciones de los consumidores, que puede ser alguien que se le ocurra hacer una gran producción de pan y la gente al final dice, bueno, no es tanto lo que quería, ¿sí? No, es que mire, que yo solo quería un quetzal. Bueno, pero es que mire, yo le fabriqué 10 quetzales. ¿Qué hago con los nuevos? No es mi problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo es el que decide, ¿sí? Sí, a mí no me interesa, ¿sí?, si el señor panadero se quedó con la mitad de su producción de pan francés. A mí me interesa que tenga pan francés en la cantidad que yo quiera, ¿sí? Y digamos, ahí puede generarse un cierto debate acerca del egoísmo, acerca de cómo se decide la producción. Pero, digamos, al final somos nosotros, los consumidores, los que decidimos para dónde se van a asignar los recursos. Bien, básicamente esto es nuestra estructura de producción. Tenemos bienes de primer orden, que son bienes para el consumo inmediato, son medios que están ahí directamente para satisfacer la necesidad, y bienes indirectos, a los cuales vamos a llamar bienes de orden superior, que son aquellos que no están directos. Yo no como harina, ¿sí? Yo como pan, ¿sí? Yo no como trigo, no agarro, ¿sí? Solo los pajaritos de repente lo hacen, pero yo lo que consumo es pan, ¿sí? Yo no consumo petróleo, ¿sí? Yo consumo gasolina. Entonces la estructura de producción tiene que responder a los deseos y a las valoraciones de los consumidores, que vamos a ver, ahora mismo le doy la palabra, que vamos a ver que son los consumidores finales, los que deciden cómo evalúan las cosas, para qué las quieren, y si, digamos, son valiosas, entonces eso le va a dar valor a los recursos que se van a utilizar en la fabricación.
Ok, básicamente esto es nuestra primera sesión, entonces, como dijo Cristi, podemos dejar abierto para la discusión, momentos. Sí, una pregunta, por lo que estoy viendo, dependiendo de lo complejo que sea un proceso, el orden donde se ubica algo puede variar. Por supuesto. Porque digamos, si ya lo que yo uso como satisfacción es el sándwich. Sí, sándwich, sí. Y ya el pan pasa a ser... Ah, por supuesto, claro. Digamos, el pan por sí solo va a ser un bien de segundo orden o de orden superior, porque yo necesito complementarlo con otras cosas para tener el bien satisfactorio final, por supuesto, claro. Sí. Digamos, el pan, si uno lo quiere ver así un poquito más macro, digamos, o más masivo, digamos, el pan que está en el estante de los restaurantes de comida rápida, eso es un bien de orden superior. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve un bien de consumo? Cuando yo vengo y pago por la hamburguesa y me la como. ¿Sí? Aún ya preparado, esa cosa, si nadie la compra, se va a perder. ¿Sí? Y va a seguir siendo un bien de orden superior. ¿Sí? Hasta que se venda, hasta que se vuelva un bien de consumo, hasta que alguien realmente decide comérselo o regalarlo, o como hacían en Japón, pues tirarlo y quedarse con el muñequito. ¿Ya? ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Bueno, no sé si el silencio asusta, ¿no? Porque, bueno, estuvo tan clara la cosa que no hay preguntas, o estuvo tan oscura, mejor lo vamos a pensar y después lo vamos a comentar. Entonces, no sé si hay un comentario más. ¿Está todo más o menos claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo? No sé si... No, definitivamente estuvo todo muy en sus pasos y... ¿Sí estuvo comprensible? Sí, bastante. Bueno, entonces, sí. Otra pregunta. Sí, dale. Cuando mirábamos el triángulo aquel de cómo iba ¿Sí? volviendo... No, el Sí, anterior, no, de cómo iba volviendo... solo te voy a decir, si vos lo mirás en este punto, el triángulo está volteado, ¿sí? ¿Ya? Veamos las etapas de producción y, por supuesto, vamos a regresar esto un poquito más rápido. Aquí, creo yo. ¿Sí? Si te das cuenta, el triángulo está volteado, ¿sí? Aquí estaría el pan, y aquí estaría la tierra y el trabajo, aquí estaría el molino, la semilla, el molino, hasta tener el pan. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora vamos a ir con la segunda parte del triángulo. En este caso, Ok, cuando yo me lo consumía sí, hay un tiempo en que te dura la satisfacción. Sí. y pierde valor o algo así, ¿no? Va perdiendo la satisfacción, digamos, obviamente, digamos, uno lo evalúa más aquí y obviamente va perdiendo valor. Digamos, el caso del sándwich es muy efímero, digamos, o el caso del agua pura, digamos. Pero ponete a pensar tu casa. ¿Cuánto te dura la satisfacción de tu casa? Muy probablemente se la vas a dejar a tus hijos, ¿sí? Sí, justamente entonces, eso iba a probablemente ese periodo de serviciabilidad sea mucho más largo que el periodo de producción. ¿Sí? ¿Ya? mucho más largo y a veces incluso podría ir aumentando. Por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Porque, digamos, cuando yo hice la casa y estábamos solo mi mujer y yo, Ajá. nos satisfacía a los dos, pero ya de pronto cuando van los chicos comienza a satisfacer también a los Claro. chicos en cuestión de Claro, entonces, pero esa es otra acción y es el reconocimiento de otros recursos. Es decir, por supuesto, el apartamento para 2 personas tenía un periodo de serviciabilidad más corto que la casa para las 6 gentes que llegamos a hacer, ¿no? ya. Sí, por supuesto. Pero eso ya es el reconocimiento de otra insatisfacción. No, ya la casa nos queda chiquita, entonces, bueno, ahora sí hay que asignar recursos, hay que provisionar recursos
para hacerla más grande o comprarse una más grande, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muy activada la pregunta. Comentario. ¿Vamos? Claro. Bueno. Bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a hablar de la ley de asociación, vamos a hablar de la cooperación social, vamos a hacer un poquito de matemática, ¿sí? Un poquito de matemática, no se van a aplicar mucho, solo vamos a reconocer las ventajas comparativas y por qué, tratar de entender básicamente por qué nos interesa vivir en sociedad y por qué nos es interesante el intercambio. Adam Smith decía que, ya sea que esté errado o no, algunos piensan que sí, pero yo creo que no, todos como seres humanos tenemos una inclinación natural al intercambio, ¿sí? Y vamos a ver que estamos constantemente intercambiando. La próxima sesión se va a tratar de ver, de explicar la ley de asociación y por qué nos interesa especializarnos y por qué nos interesa intercambiar. Muchas gracias.